en esta segunda mitad del capítulo 2, la atención o el lugar donde se desarrollan las escenas cambia y pasamos de Jerusalén a Antioquía de Siria, que es donde se estableció la primera iglesia gentil. Recuerden que hemos venido hablando constantemente de la diferenciación entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son todos aquellos pues, que no son judíos, y la primera iglesia cristiana que se estableció en un territorio gentil fue precisamente en Antioquía. Y según la palabra, fue en Antioquía en donde a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos. Y esta iglesia es interesante porque es una iglesia en donde Pablo y Bernabé sirvieron como pastores. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero establecieron la iglesia allí y luego ellos sirvieron como pastores. Y entonces la escena cambia de Jerusalén a algunas cosas muy específicas que ocurren allí en Antioquía. Eso que ocurre en Antioquía sirve para que Pablo siga defendiendo un poco sus credenciales apostólicas, pero esta vez a través de un suceso muy particular, a través de un suceso en el que Pablo tuvo que reprender a Pedro, un suceso en el que Pablo tuvo que ejercer autoridad sobre Pedro. Y es un suceso muy particular porque Pedro era reconocido por la mayoría de creyentes como el apóstol mayor. Pablo era reconocido por la mayoría de creyentes, perdón, Pedro era reconocido por la mayoría de creyentes como la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y entonces, aquí hay un suceso en donde Pablo reprende a Pedro. Y nos vamos a dar cuenta pues que es un suceso especial, es un suceso particular y es un suceso a partir del cual pues Pablo continúa defendiendo un poco sus credenciales. ¿Listo? Entonces, ese es el tema al que nos que vamos a comenzar a estudiar. Es un tema en el cual, como les digo, Pablo se dio cuenta que tenía que corregir a Pedro, el más grande de los apóstoles, y no vaciló en corregirle tan pronto se dio cuenta que se estaba desviando de la verdad del evangelio. Y entonces, en esta segunda mitad del capítulo 2, Pablo nos cuenta ese suceso y nos explica en primer lugar qué fue lo que pasó, cuál fue el desliz de Pedro, cuál fue la equivocación de Pedro. Y a partir de allí, después de explicarnos ese desliz, él presenta el evangelio de forma verdadera. Él aprovecha ese suceso para hacer una presentación del evangelio, a partir de la cual declara que somos salvos solo por fe. Esta segunda mitad del capítulo 2 de Gálatas aborda esos dos elementos: el suceso de Pedro y la presentación del evangelio por parte de Pablo a partir de ese suceso. Hoy vamos a abordar el primero de esos puntos. Y en la próxima reunión abordaremos la otra parte, la otra mitad. ¿Listo? Todo ese segmento pues está contenido entre los versículos 11 y 21 y hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos de ese segmento. Es decir, vamos a concentrarnos en los versículos 11 al 13, que dice así. Gálatas 2, versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a concentrarnos hoy en estos 3 versículos porque se van a dar cuenta que aunque son cortos, pues tienen una sustancia tal que tal vez nos convenga quedarnos un poco allí. Primero, este texto comienza con un Pablo relatándonos una especie de choque que hubo, una confrontación que hubo entre él y Pedro. Nos dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara, un encuentro cara a cara, un choque, porque era de condenar.
y nos va a explicar qué es lo que pasaba. Los judaizantes, recuerden que hemos venido hablando de que esta carta se escribe porque habían judaizantes que estaban poniendo en duda el ministerio apostólico de Pablo. Recuerden que esos judaizantes habían dicho a los creyentes de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero. Y eso es especial en este contexto en el que nos estamos introduciendo. Yo no sé si ustedes saben qué significa Pablo. No sé si saben qué significa el nombre Pablo. Significa el menor. Esa es la razón por la cual constantemente Pablo, haciendo alusión a su nombre, dice: yo soy el menor de los apóstoles. Recuerden que Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y su nombre, al conocer de Dios, cambió a Pablo. Era el menor de los apóstoles, el más pequeño entre los apóstoles, el último que fue elegido entre los apóstoles. Eso es lo que se llama Pablo, eso es lo que significa Pablo. Pero en este texto nos están planteando a un Pablo, al menor, que resistió cara a cara a Pedro, al mayor. Pedro era considerado, vuelvo y repito, el mayor de los apóstoles, el gran líder de la iglesia naciente, el gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y entonces aquí Pablo precisamente logra hacer defensa de su apostolado, porque no solamente se nos muestra como igual a los demás apóstoles, sino que nos muestra que las jerarquías humanas no importan a la hora de, de confrontar a alguien hacia la verdad, que las jerarquías humanas no importan a la hora de amonestar a alguien, a la hora de exhortarle para que salga de un error. Y entonces aquí el menor, Pablo, se presenta no solo igual a los demás apóstoles, sino amonestando a Pedro, amonestando al líder. Vean que hay como una especie de confrontación cara a cara, y esos dos que se están confrontando, o esos dos que están ahí en ese choque, pues ambos habían experimentado la salvación por gracia, mediante la fe. Ninguno de los dos era perfecto, obviamente. Ninguno de los dos merecía la salvación. Ambos tenían errores. Pedro, conocemos su personalidad eh, a veces siendo impetuoso, a veces siendo apresurado para hablar. Pablo, sabemos que aunque era disciplinado y aunque era exigente consigo mismo en el cumplimiento de la ley, pues malinterpretó la ley y terminó incluso asesinando cristianos, terminó incluso arrestándolos, terminó incluso como él mismo dice, haciéndolos denigrar de su propia fe por medio de amenazas. Ninguno de los dos merecía la salvación y entonces ambos habían experimentado la salvación por gracia, que recuerden que gracia es un favor inmerecido. Ambos habían experimentado la salvación por gracia por medio de la fe. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de Jesús. Jesús eligió a Pedro para que fuera uno de sus discípulos, de sus apóstoles, uno de los 12. Y luego en el camino a Damasco Jesús se le presentó a Pablo. A ambos se les presentó Jesús de manera directa y ambos fueron escogidos como apóstoles por una intervención directa de Jesucristo. Ambos habían sido usados por el Espíritu Santo. Pedro, recuerden, vino el Espíritu Santo y él proclamó un discurso, el primer discurso después de Pentecostés, y 5,000 se convirtieron. Recuerden que Hechos de los Apóstoles nos dice que la gente sacaba a los enfermos, porque con tan solo tocarlos, la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Recuerden esa historia que nos cuenta Hechos de los Apóstoles que ocurrió en la puerta llamada La Hermosa del templo, que había un cojo que mira a Pedro y a Juan y les dice que les den algo, y Pedro, tomando la delantera, la iniciativa, le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el ex cojo entró al templo saltando y alabando a Dios. Ambos
eran usados. Pablo, pues estaba de regreso de un viaje misionero. Pablo había establecido varias iglesias entre los gentiles. Era un hombre usado también por el Espíritu Santo. Entonces aquí no estamos hablando de que se encuentran cara a cara dos cualquiera. Estamos hablando de dos hombres que fueron escogidos directamente por Jesús para ser apóstoles. Estamos hablando de dos hombres que habían sido usados con poder por el Espíritu Santo. Es más, si uno coge el libro de Hechos de los Apóstoles y lo lee con cuidado, casi que podríamos decir que el libro de Hechos de los Apóstoles puede dividirse en dos. La primera parte de Hechos de los Apóstoles prácticamente es el ministerio de la iglesia centrado en Pedro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles nos hablan de la iglesia y la figura predominante es Pedro. El ministerio de la iglesia enfocado en Pedro. Y del capítulo 13 al 28 se da un giro y nos empiezan a hablar de los viajes misioneros de Pablo y nos empiezan a hablar de todo lo que le tocó vivir a Pablo. Y del 13 al 28 casi que uno pudiera hablar de un ministerio de la iglesia centrado en Pablo. De manera pues que estos dos hombres son hombres tremendamente relevantes en el cristianismo, no solamente del primer siglo, sino de toda la historia. Pero en esta iglesia naciente, esos dos hombres son dos hombres fundamentales, elegidos por Jesús mismo, usados por Dios con el poder del Espíritu Santo, a tal punto que la mitad de Hechos de los Apóstoles se centra en lo que hizo, lo que estaba haciendo Dios a través de Pedro, y la otra mitad nos cuenta lo que hacía el Espíritu Santo en Pablo. Y entonces aquí, en estos versículos del 11 al 13 del capítulo 2 de Gálatas, aquí nos están hablando, Pablo nos está contando de una ocasión en la que estos dos hombres de Dios tuvieron un encuentro, un choque en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el versículo 11, le resistí cara a cara, porque era de condenar. De eso nos están hablando, del encuentro y del choque de esos dos hombres de Dios. Ese término le resistí, es el término griego anistemi, que es un término que tiene la idea de impedir o prohibir algo. Es como alguien que tiene autoridad, como cuando alguien que tiene autoridad prohíbe algo, como cuando alguien que tiene autoridad impide que algo se haga con medidas preventivas. Es decir, cuando por prevenir que algo ocurra, se prohíbe algo con autoridad. Eso fue lo que hizo Pablo. Entonces vean que es interesante que Pablo, el menor, Pablo, el más pequeño entre los apóstoles, ahora viene con autoridad y prohíbe algo a Pedro. Impide algo que está haciendo Pedro para prevenir que algo grave ocurra. Le resistió cara a cara. ¿Y por qué le tuvo que resistir Pablo? Porque resulta que Pedro se estaba apartando de los gentiles y se estaba uniendo a los judaizantes. Y al hacerlo, pues estaba casi que despreciando la enseñanza del Evangelio, la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Y Pedro sabía que eso era de condenar, y Pablo también sabía que eso era de condenar, y entonces por eso, en vez de dejar pasar la situación simplemente porque es Pedro, simplemente porque tiene autoridad, simplemente porque es la cabeza, Pablo le resiste y se lo pone cara a cara. Cuando este primer versículo dice que era de condenar, no lo está diciendo en el sentido de que Pedro corriera peligro de perder la salvación, no está hablando de un condenarse eternamente. Cuando habla de condenar, está hablando de que se es culpable por por apoyar un punto de vista que está errado. Es de condenar, es reprochable eso que él está haciendo. Es totalmente despreciable eso que él está haciendo.
Es abiertamente equivocado eso que él está haciendo. De manera pues que de lo que se nos está hablando aquí es de una situación en la que antes de que esa actitud de Pedro causara daños mayores en la iglesia de Antioquía, Pablo previno la situación. Dios utilizó a Pablo para cortar de raíz un error que podría generar problemas posteriores en la iglesia, y de una vez esto ayudó para suministrarle a Pablo una prueba convincente de su autoridad apostólica, cómo Dios lo estaba usando incluso para poner orden en el caso en donde el error o el desliz lo estaba cometiendo Pedro. Como ven, parece que se nos estuviera hablando de un asunto negativo, como que si se nos habla de un choque o de un enfrentamiento cara a cara, pareciera que es una situación negativa, pero de entrada, lo primero que podría uno rescatar a partir de esos términos resistir y a partir de esos términos, de ese término condenar, es que Dios siempre tiene un propósito aún en las peores circunstancias, y aquello que estaba haciendo Pedro, que pudo haber traído consecuencias graves para el cristianismo, que pudo haber traído consecuencias graves para la iglesia de Antioquía, esto pues fue prevenido a través de la intervención de Dios por medio de Pablo, y lo utilizó Dios para glorificarse y para fortalecer su iglesia. Este es un suceso que genera certezas, que permitió aclarar un punto importante en la iglesia, y a partir de ahí se fortaleció la iglesia. De manera pues que ese es muy seguramente el enfoque importante que tenemos que darle. Dice el versículo 12: antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo o Santiago, antes de que vinieran algunos de parte de Santiago, el apóstol, que era cabeza de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En el versículo 12, Pablo nos está contando la causa del choque. Nos está explicando exactamente qué fue eso que hizo Pedro, cuál fue el desliz de Pedro que ocasionó que él le resistiera, que ocasionó que él fuera y lo amonestara o prohibiera o impidiera ese actuar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que al parecer Pedro había estado en Antioquía antes de que vinieran algunos que vinieron de parte de Jacobo, antes de que llegaran algunos de Jerusalén, al parecer enviados por Jacobo o Santiago. Y entonces resulta que en ese tiempo, antes de que ellos llegaran, Pedro estaba en Antioquía, y durante ese tiempo Pedro tranquilamente comía con los gentiles. Pedro tranquilamente compartía tiempo con los gentiles. Y resulta que llegaron algunos judaizantes de parte supuestamente de Jacobo, y resulta que Pedro, al parecer, apenas ellos llegaron, cambió de parecer y se empezó a comportar de manera diferente. Recuerden, no pierdan de vista que lo que hay antes de esto, la primera parte del capítulo 2 de Gálatas, nos narra el concilio de Jerusalén, el concilio en el que se conversó en la iglesia, en las autoridades de la iglesia, el asunto de si la promesa de Jesús, la promesa de salvación de Jesús, era también para los gentiles o era solo para los judíos. Y si en el caso de que los gentiles creyeran, era necesario que primero se hicieran judíos, era necesario que se circuncidaran, era necesario que observaran rigurosamente la ley de Moisés, o si no. Y recuerden que la conclusión del concilio era que no inquietaran a los gentiles que se convierten a Dios. La conclusión del concilio es: Dios no hace acepción de personas. La promesa es tanto para gentiles como para judíos, y los gentiles no tienen que ser judíos para que sean cristianos, y por lo tanto no se les debe obligar a circuncidarse.
Ese concilio ya había pasado. Eso es importante, ¿por qué? Porque lo primero que nos permite eso es entender que muy seguramente estos que decían que venían de parte de Jacobo estaban mintiendo, porque recuerden que Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, resumió la decisión del concilio de Jerusalén con las siguientes palabras: que no se inquiete, que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, no anden poniéndoles cargas, no anden molestándoles y entorpeciéndoles la fe, no anden queriendo que se circunciden, que no es necesario. Santiago, el apóstol de Jesús, Jacobo, en su nombre griego, abiertamente declaró la decisión del concilio. No es necesario que se circunciden, no inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Y digo esto porque aquí entonces, este versículo 12 dice que vinieron algunos de parte de Jacobo, supuestamente vinieron de parte de Jacobo. Muy seguramente esos judaizantes que tenían interpretaciones erradas, que distorsionaban el evangelio, pues se ponían credenciales encima que no tenían y decían venir de parte de una autoridad en la iglesia, cuando muy seguramente no, porque ya sabemos cuál era la postura de Santiago en este sentido. Entonces, antes de que ellos llegaran, Pedro comía con los gentiles. Vean que el verbo es muy interesante, comía con los gentiles. Ese verbo no habla de una acción específica. No es como que yo me encontré con ellos y comí una noche con ellos. No, ese verbo comía habla de una acción continua, habla de algo que se hace regularmente, de algo que se hace habitualmente, de algo que se hace durante cierto tiempo. De manera pues que no fue esporádicamente una noche o un almuerzo o una comida, sino que Pedro comía con los gentiles, constantemente comía con los gentiles. Había comido con ellos y había comido lo que les sirvieran. Había comido siendo acompañado por cualquier persona a su lado. Había participado en ágapes con los gentiles. Hasta que algunos que supuestamente vinieron de parte de Santiago llegaron. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Pedro cambió su manera de actuar. Pedro cambió de parecer cuando llegaron algunos, cuando llegaron los que supuestamente venían de parte de Santiago. Después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando habla de los de la circuncisión, está hablando de aquellos que apoyaban la idea de que todos tenían que circuncidarse para poder tener parte en las promesas de salvación de Jesús. Esos son los de la circuncisión. Pedro era circuncidado, ya sabemos. Pablo era circuncidado, Bernabé era circuncidado, Santiago era circuncidado. Pero a pesar de ser circuncidados, no eran los de la circuncisión, porque los de la circuncisión son aquellos que consideran que se tiene que circuncidar a los demás para poder recibir la promesa. Y entonces, aunque Santiago era circuncidado, recuerden que él resumió la decisión del concilio diciendo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No tienen que circuncidarse. Con eso estamos diciendo que aunque eras circuncidado, no era de los de la circuncisión, no era de los que creían que solo esto es para los de la circuncisión. Esos que apoyaban esa idea, esos que eran la contraparte en el concilio, ya había habido un concilio. Pablo estaba de este lado diciendo, vea, Dios me ha usado y he ido a predicar a ciudades gentiles y el Espíritu Santo llega allá. He establecido iglesias y el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia. ¿Cómo ahora me vienen a decir que la promesa es solo para los judíos? No, yo me encontré con Jesús camino a Damasco y Jesús me eligió como apóstol para los de la incircuncisión.
me eligió como apóstol para que llevara el evangelio a los gentiles. Esa era la postura de Pablo en el concilio, pero tenía una contraparte. Tenía una contraparte que decían, no, esto es solo para el pueblo de Israel, esto es solo para el pueblo elegido de Dios, el Mesías es solo para el pueblo de Israel. Si algún gentil cree, pues tiene que hacerse primero judío a través de la observancia de la ley y la circuncisión. Esos son los de la circuncisión, las que apoyaban ese punto de vista en el concilio. Esos fueron los que llegaron. Y entonces llegaron estos hombres de parte supuestamente de Santiago, venidos de Jerusalén, y Pedro, cambió de parecer. Y Pedro empezó a comportarse de manera diferente. Pedro sabía mejor que cualquier otro apóstol que en Cristo Jesús no hay acepción de personas. Pedro sabía mejor que cualquier apóstol que no había problema con la comida. Cuando aquí se nos dice específicamente el tema de la comida, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ese es un detalle importante porque resulta que los judíos no comen de todo. Para los judíos hay animales que son impuros. Hay cierta comida que es impura, no solamente por el animal del que procede, sino también por la manera en que se mata al animal. Por ejemplo, los judíos, por ejemplo, no comen cerdo, es un animal impuro. Si uno lee el Antiguo Testamento, pues hay unas indicaciones muy claras que se dieron para un momento muy específico y entonces los judíos no comían cualquier cosa. Hoy en día, si alguno de ustedes tiene conocidos judíos, muy seguramente sabrán que hay un término kosher que es lo que para ellos es permitido, y entonces hay algunos almacenes de víveres, de alimentos, en donde venden comida kosher, que viene procede solamente de los animales que pueden comer, garantizan que el animal fue sacrificado de la manera adecuada para que no sea impuro. Y entonces los gentiles no tenían este tipo de restricciones. Y entonces cuando aquí Pablo nos está diciendo que Pedro comía con los gentiles, no solamente está diciendo que se sentaba al lado de ellos, nos está diciendo que Pedro comía la comida de los gentiles. Pedro comía alimentos que un judío consideraría impuros. Pero es porque Pedro sabía mejor que cualquier apóstol que en Jesús todos los alimentos son puros y todos los creyentes son iguales, independientes de que estén circuncidados o no. Y lo sabía muy bien porque, por ejemplo, escuchó decir a Jesús que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Jesús les dice claramente, ustedes tienen muchos rituales de limpieza y muchos rituales de purificación, pero no están poniendo cuidado en lo que hay dentro de ustedes. Y nada de lo que de afuera entre al hombre lo puede contaminar, nada, porque no entra al corazón. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón, sus deseos profundos, sus pensamientos profundos. Eso es lo que contamina al hombre. Pero fuera de eso, además de escuchar a Jesús dar claramente este tipo de enseñanzas, Pedro tuvo una visión. Y es una visión que creo que tenemos que traer a colación para que entendamos de quién estamos hablando. Pedro, una vez, estaba en su casa. Este texto, esta historia la relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Pedro estaba en la azotea y subió a orar y resultó que tuvo una visión. Tuvo una visión en la que bajaba un lienzo y había toda clase de animales y Pedro tenía hambre. Bajó un lienzo con muchos animales y muchos de esos animales eran impuros. Y entonces, pues, escuchó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come.
había cuadrúpedos terrestres, dice la palabra, había reptiles, había aves del cielo, algunos de estos impuros, y escuchó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a escuchar una voz que le dijo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto, nos dice el texto, sucedió 3 veces y luego aquel lienzo volvió a subir al cielo. Y Pedro se quedó perplejo sin saber qué significaría esto. Bajo un lienzo con animales impuros, escuchó la voz que le dijo, mata y come, y él dijo, no, yo no como nada impuro. Y claramente la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, no lo llames común. Y es interesante este texto porque resulta que apenas él tuvo esa visión, tocaron a la puerta y uno de los sirvientes subió a la azotea y le dijo, Pedro, hay 3 hombres que te están buscando. Y cuando el sirviente le dijo eso, él escuchó que el Espíritu Santo le dijo, arréglate y ve con ellos, porque yo los he enviado a ti. Ve tranquilamente con ellos, que yo he sido el que los he enviado a ti. Resulta que esos 3 hombres venían de parte de Cornelio. Cornelio era un centurión. Cornelio era un gentil, no era un judío. Pero resulta que dice la palabra que había creído en Jesús y que era temeroso de Dios y que era piadoso. Y en algún momento, mientras oraba, vino un ángel del cielo y le dijo, envía 3 hombres por Pedro y él te dirá algunas cosas que debes saber. Claro, Pedro entonces, al escuchar al Espíritu Santo darle esa orden, se vino con los 3 hombres y Cornelio había reunido en su casa a toda su familia, a todos sus conocidos, un montón de gentiles. Recuerden que el ministerio de Pedro era hacia los judíos, no hacia los gentiles. Y entonces Pedro llegó a esta casa solo porque el Espíritu Santo le había dicho. Incluso cuando Pedro entró a la casa, vean lo que les dijo. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. De manera pues que ahí, cuando él llegó a esa reunión, se dio cuenta lo que significaba esa visión. Apenas bajo el lienzo, le dijeron 3 veces lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo, y volvió a subir. Dice la palabra que Pedro se quedó pensando en qué significaría esa visión. Vinieron los 3 hombres, se los llevaron, y apenas él entra a la casa de Cornelio y hay tantos gentiles reunidos, como que ahí entendió, y entonces lo primero que les dice, apenas entra, vuelvo y lo repito, es, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él llegó allá y se dio cuenta que a pesar de que habían gentiles, tenía que estar allá y que esa visión relacionada con los animales era para que él entendiera que ninguno de los que él limpiaba era inmundo y que por lo tanto podía ir y compartir el evangelio aún con esos extranjeros. Y entonces le dijeron, cuéntanos lo que nos has de contar. Recibí una visión de Dios, vino un ángel del Señor y me dijo, ve por Pedro que él te dirá cosas que tienes que oír. Y apenas Pedro escuchó eso, empezó a explicarles el evangelio. Empezó a decirles, recuerdan lo que anunció Juan el Bautista, recuerdan que él habló de Jesús de Nazaret, pues el Espíritu Santo vino sobre Jesús de Nazaret y fue crucificado y resucitó y se nos apareció a nosotros que somos testigos y empezó a explicarles todo lo que había pasado y empezó a explicarles el evangelio. Y vean cómo termina esta historia.
Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, todos los que estaban ahí eran gentiles, pero Pedro pues se trajo algunos acompañantes que eran judíos, fieles a la circuncisión. Creían que que para ser salvo había que circuncidarse. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro les respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ya el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó entonces bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces estos les rogaron que se quedase con ellos algunos días. Quise explicarles un poco la historia completa de lo que había hecho Dios con Pedro en cuanto a los gentiles, porque esta visión de Pedro y esta experiencia en casa de Cornelio le permitió a Pedro entender que aunque su ministerio era con los judíos, que aunque él había sido levantado como apóstol hacia los judíos, realmente esta fue una excepción en el ministerio de Pedro, un encuentro con unos gentiles, pero fue una excepción. Pero eso fue fundamental para que Pedro entendiera que efectivamente ese ministerio al que había llamado Dios a Pablo era real y que efectivamente Jesús en su plan de salvación, Dios en su plan de salvación, tenía también otro tipo de ministerios, en este caso el de Pablo, para ir a los gentiles. Pedro ya había experimentado esto. Pedro había tenido una visión. Pedro había ido a compartir con estos gentiles y mientras hablaba el evangelio llegó el Espíritu Santo y les escuchaban magnificar a Dios y hablar en lenguas, y él mandó que les bautizasen sin obligarlos a circuncidarse, porque como le dijo la voz de la visión, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Pedro sabía que en Jesús todos los alimentos son puros y todos los creyentes son iguales. Y esa es la razón por la que comía con los gentiles, porque estos también son creyentes, sin importar que no sean judíos y que no se hayan circuncidado. Y por eso comía con los gentiles, comía comida que para los judíos podría ser considerada impura, pero él comía la comida de los gentiles, porque sabía que en Jesús todos los alimentos son puros y todos los creyentes iguales. Es por eso que en el concilio declaró expresamente Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que delante de Dios no hay diferencia entre el judío y el griego. La salvación a través de Jesús, por gracia mediante la fe, es para todos. Y precisamente en el concilio de Jerusalén, Pedro se había opuesto a los judaizantes y les dijo: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vean esto que declaró Pedro en el concilio. Eso lo dice en el capítulo 15 de Hechos, es decir, después de lo de Cornelio. Cuando en el concilio de Jerusalén Pedro dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque purificó por la fe sus corazones. Pedro no lo estaba diciendo solo porque lo escuchó de Pablo, Pedro lo estaba diciendo porque lo experimentó, porque en casa de Cornelio se dio cuenta que efectivamente Dios daba testimonio entre esos gentiles y les dio el Espíritu Santo. Pedro lo sabía,
por experiencia propia, por una visión y una corroboración a través de esa experiencia. Entonces Pedro sabía mejor que cualquier apóstol que, que no había comida impura, que él podía comer sin ningún problema y que podía estar al lado de los gentiles sin ningún problema, que no había acepción de personas, que todos en el cristianismo somos iguales. Pero resulta que a pesar de saber eso, vean que eso es lo que hace más increíble esta historia, eso es lo que la hace más interesante. A pesar de que ya había pasado, ya sabemos que esta epístola de los Gálatas nos narra eventos después del Concilio de Jerusalén, porque la primera parte de este capítulo 2 de Gálatas habla del Concilio de Jerusalén. Entonces lo que pasó en Antioquía es después del concilio, y lo que está pasando en Antioquía es después de lo que pasó en casa de Cornelio. Resulta que a pesar de que Pedro vivió eso que acabamos de comentar, cuando vinieron estos judaizantes supuestamente de parte de Santiago, se retraía y se apartaba de los gentiles porque temía a los de la circuncisión. Ese término retraía, que es el término griego postello, es un término que se utiliza normalmente con referencia al alejamiento militar estratégico. No es un asunto como que me fui apartando sin darme cuenta. No, de manera estratégica hay alejamientos militares. De manera estratégica, algunas tropas se retiran para obtener refugio y seguridad. Dejan de hacerle frente al enemigo porque se dan cuenta que tienen que descansar, o porque se dan cuenta que si en ese momento le hacen frente al enemigo, van a perder. Entonces, de manera deliberada, intencionada, esas tropas se retiran. Hay alejamiento militar. El término upostello se refiere normalmente a ese alejamiento militar intencionado. Y ese es el término que utiliza aquí Pablo para hablar en lo que en el castellano traducimos retraía. No es que llegaron los judaizantes y él, por ir a compartir con ellos, se fue alejando sin creer de estos, o no se dio cuenta que de pronto iba a parecer muy distante con estos. No. El término que utiliza Pablo es un término que da a entender que de una manera intencionada Pedro consideró que debía alejarse de los gentiles cuando llegaron los judaizantes. Y fuera de eso, indica que se iba retrayendo intencionalmente, cada vez pasaba menos tiempo con ellos. Y entonces eso de que sea intencional y deliberado pareciera como una especie de alejamiento solapado, porque aparte de intencional fue gradual. Y es como que si hoy comí con ellos y mañana no, entonces va a parecer muy raro, pero mañana entonces saco una disculpita y estoy solo un ratico con ellos, y pasado mañana un poquito menos y me voy alejando de ellos. Intencionalmente se establece una estrategia. Esos dos términos son interesantes porque él se retraía. Ese retraía implica gradualidad. Se iba apartando de los gentiles, pero de manera intencionada. Es decir, fue un alejamiento intencional y solapado. Lo que hizo Pedro ahí fue empezar a consentir, empezar a estar de acuerdo, empezar a aprobar el ritualismo y el racismo de los judaizantes. Porque lo que estaban haciendo ellos era hacer acepción de personas. Si usted no es judío, esto no es para usted. Y entonces tenían algunos establecimientos rituales. No se puede comer sino esto, esto y esto. Y aún los cristianos tienen que comer solo esto, esto y esto. Y usted tiene que hacer parte de nuestra nación para que esta promesa lo alcance. Eso es ritualismo y racismo. Y Pedro estaba consintiendo con ello. Y por consentir con eso, se estaba apartando intencional y gradualmente de los gentiles. Y entonces seguramente dejó de aceptar sus invitaciones a comer. Y entonces seguramente encontró muchas excusas para no reunirse con ellos.
hasta que dejó de frecuentarlos, hasta que dejó de compartir con ellos. Como ven, Pablo da la razón por la cual él hizo eso. Tenía miedo de los de la circuncisión. Y si ustedes ven, pues el temor emergió en la vida de Pedro, de ese antiguo Pedro del que nos narra el Evangelio. Ese viejo Pedro, del que hablamos mucho estudiando a Juan, aquel hombre temeroso, aquel hombre débil, aquel hombre voluble y fluctuante que un día sentía estar muy fuerte, al otro día al momento caía. Ese hombre que pareciera que ya no estuviera, porque después de Pentecostés pareciera que era otro hombre nuevo. Después de Pentecostés ya parecía que no había temor y que todo era fortaleza y que se paraba y hablaba con autoridad, y si lo cogían preso se paraba y hablaba ante los tribunales. Pues resulta que ese hombre todavía siente algunos miedos. Claro, muchas cosas en él cambiaron. El Espíritu Santo lo está usando de una manera impresionante y efectivamente, sin temor alguno, en muchas ocasiones en que estuvo ante tribunales, defendió su fe sin temor alguno. Y efectivamente ese Pedro, por defender su fe, pues finalmente fue martirizado. Murió, según la tradición, crucificado, y pidió que su cruz estuviera inversa porque no se consideraba digno de morir de la misma muerte de su maestro. Claro, hay el Espíritu Santo iba haciendo su obra paulatinamente, forjando en él el carácter de Cristo Jesús. Pero como dice la palabra, solamente alcanzaremos la estatura de Cristo Jesús cuando estemos en la gloria. Como dice la palabra, el Espíritu Santo va haciendo la obra, va forjando en nosotros el carácter de Jesús, y es una obra continua que no dejará iniciada, que la llevará al culmen perfecto, pero ese culmen perfecto solamente lo tendremos cuando estemos en la gloria. Y entonces Pedro, aunque muchas cosas habían ido cambiando, aunque su carácter seguramente empezó a ser moldeado cada vez más por el Espíritu Santo, pues todavía tenía muchas cosas de aquel viejo hombre. Y entonces Pablo nos permite ver que en ocasiones, ante ciertas circunstancias, aquel viejo Pedro, aquel que tenía miedo, aquel que a veces parecía débil, aquel que era fluctuante, pues a veces salía a escena. Como que este Pedro que aparece aquí se parece a ese Pedro que en algún momento declaró que Jesús era el Hijo del Dios viviente y enseguida tuvo que ser regañado por Jesús, porque le dijo que en ningún momento esto te acontezca, cuando Jesús le dijo que era necesario que padeciese y muriese antes de resucitar. Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, le dijo Jesús. Aquel que en algún momento da una declaración impresionante y después pareciera dar una declaración totalmente contraria. Aquel que en algún momento se sentía fuerte y cuando Jesús dijo que iba a ser arrestado y llevado a la muerte, pues se sentía fuerte y declaraba: si me es necesario ir a la cárcel y si me es necesario ir a la muerte, por ti allí estaré. Y esa misma noche le negó 3 veces por miedo a los alguaciles del templo de los judíos. Aquel que en algún momento parecía estar aquí súper fuerte y después se da cuenta que era terriblemente débil. Aquel mismo Pedro que fue llamado a predicar y que le dijo Jesús: vayan a Galilea y espérenme en el monte. Aquel que estando allá se cansó de esperar y muy seguramente tuvo miedo y muy seguramente tuvo incertidumbres y entonces volvió a la pesca. Recuerden que así es que termina el Evangelio de Juan, mostrándonos a un Pedro que le propone a esos 7 discípulos pescadores volver a las redes, volver a pescar. Ese mismo Pedro es el que parece salir de nuevo a relucir acá. Aquel que en algún momento es impetuoso y entonces con una confianza tremenda le dice a Jesús: mándame ir a ti, y empieza a caminar sobre el agua.
pero al segundo siguiente le da miedo y duda y se empieza a hundir. Es el mismo Pedro, que en ocasiones tiene miedo, que en ocasiones duda, que en ocasiones tiene deslices, que en ocasiones se hunde. Aquí nos están diciendo que la razón por la cual Pedro estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello de dejar de comer con los gentiles, era por miedo a los de la circuncisión. Pero resulta que si revisamos bien quiénes eran los de la circuncisión, pues nos vamos a dar cuenta que ese miedo era un miedo muy específico, porque resulta que los de la circuncisión eran judíos cristianos, razón por la cual no tenían el apoyo de las autoridades judías, porque recuerden que el cristianismo era para ellos una secta que querían eliminar, de manera pues que ningún cristiano tenía apoyo de las autoridades judías, ningún cristiano era bien visto por el Sanedrín y por los sumos sacerdotes. Y estos de los que estamos hablando eran cristianos que habían creído en Jesús y estaban distorsionando el evangelio, considerando que eso que ellos habían creído era solo para los judíos. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque esos judaizantes que afirmaban ser cristianos no tenían autoridad de parte del Sanedrín y entonces no podían arrestar y entonces no podían encarcelar a Pedro y entonces no podían someter a muerte a Pedro ni a nadie. No estamos hablando de un Pablo antes de su conversión, no estamos hablando de Saulo de Tarso, de un Saulo que tenía el respaldo del Sanedrín y entonces podía irrumpir en las casas en donde se reunían los creyentes y cogerlos presos y encarcelarlos e incluso, como pasó con Esteban, autorizar o consentir que lo apedrearan, lo lapidaran y lo mataran. No estamos hablando de alguien como eso. No estamos hablando de nadie que tuviese el apoyo de las autoridades judías. No estamos hablando de nadie que tuviese la autoridad de parte del Sanedrín. No, estamos hablando de judíos que también se les voltearon a las autoridades judías, que creyeron en eso que para los judíos era una secta. De manera pues que aquí ese miedo no es el miedo a ser encarcelado, no es el miedo a ser sometido a muerte, no es el miedo a ser arrestado. Lo máximo que podían hacer estos judaizantes era hablar mal de él y ponerlo en ridículo, porque incluso muy probablemente ni siquiera iban a poder hacer lo que estaban haciendo con Pablo, porque recuerden que estos judaizantes ponían en duda el apostolado de Pablo, y a Pablo le tocó defender su apostolado, pues porque no fue un testigo ocular de Jesús, pero Pedro, que abiertamente todos sabían que había sido uno de los elegidos directos de Jesús. Pedro, que no solamente era parte de los 12, sino que era parte de ese grupo íntimo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, que era la cabeza de la iglesia. Recuerden que Pedro fue el primero que se levantó después de Pentecostés a predicar. De manera pues que ni siquiera estos judaizantes hubiesen podido poner en duda su apostolado. Lo máximo que podían hacer era hablar de él, era hablar que estaba haciendo tales cosas, era ponerle en ridículo, era cuestionarlo, pero nada más. Lo mismo que habían hecho con Pablo, pero incluso en una intensidad menor, porque vuelvo y repito, poner en duda su apostolado era muy complejo. Pero de eso tenía temor Pedro. Pedro muy seguramente tenía temor de perder prestigio frente a aquellos hacia los cuales estaba dirigido su ministerio. Recuerden que Pablo fue levantado hacia los gentiles. El ministerio de Pablo es hacia los gentiles, pero el ministerio de Pedro es hacia los judíos. Y entonces, al parecer, cuando llegaron aquellos que eran judíos, judaizantes, Pedro prefirió consentir con estos que con aquellos. Consentir con los judaizantes que con los gentiles. Tuvo temor de perder su popularidad
entre aquellos a los que fue llamado. Tuvo temor de perder su prestigio ante aquellos en medio de los cuales desarrollaba su ministerio. Muy seguramente Pedro no se diferenciaba de la mayoría de los cristianos en ese sentido. La mayoría de los cristianos a los que nos resulta difícil ser consecuentes con nuestro compromiso espiritual. Muy seguramente era parecido a todos los que en algún momento mostramos gran valor y convicción y en otros momentos tropezamos, tenemos deslices, dudamos y caemos, que un día podemos presentarnos ante los demás como personas con una fortaleza tremenda y al siguiente día vernos caer. Muy probablemente eso mismo es lo que le está pasando aquí a Pedro. Había tenido una visión impresionante, había tenido una manifestación tremenda del Espíritu Santo entre los gentiles en casa de Cornelio, pero luego cuando estuvo en Antioquía, pues tuvo temor de los de la circuncisión y consintió con su ritualismo y con su racismo. Muy seguramente Pedro era muy parecido a todos los que un día defendemos nuestra fe con ahínco, con gallardía, y al paso siguiente cedemos terreno, y al paso siguiente nos deslizamos un poco. Aquí precisamente estamos hablando de un Pedro que cometió un error, que falló en Antioquía, que muy seguramente cayó en la trampa de los judaizantes, y que precisamente por este error cometido y por este desliz es que nos dice Pablo: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pero si ustedes ven, pues no estamos hablando de nada extraordinario. Estamos hablando de un cristiano que es muy seguramente muy parecido a todos los demás cristianos que en ocasiones actuamos de X maneras por prejuicios, que en ocasiones actuamos de X manera por temores, que caemos en el mismo y en otros errores espirituales por miedo, por aparentar, por el que dirán, por prejuicios que tenemos, que en ocasiones incluso hacemos esto mismo, fracturar la unidad de la iglesia. Lo que estaba haciendo aquí Pedro era, por consentir con estos, estaba alejándose de aquellos, estaba fracturando la unidad de la iglesia. Y muy seguramente se parece mucho a lo que nosotros muy seguramente en ocasiones hacemos, que es fracturar la unidad del cuerpo de Cristo por prejuicios, por en vez de concentrarnos en la esencia de la verdad del Evangelio, poner mucho más énfasis en asuntos externos, en rituales, en adornos. Pero el hecho de que Pedro sea así muy parecido a nosotros, pues nos permite precisamente darnos cuenta de la importancia de entender que seguimos siendo imperfectos, que seguimos siendo débiles, y de poner mucha atención, así como lo dijimos hace 8 días, atención y compasión. Poner mucha atención, tal y como dice la palabra: el que crea estar firme, mire que no caiga. Esté atento, porque en cualquier momento, dejándonos llevar por nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestras ansias de popularidad y de prestigio, pues podemos terminar haciendo daño. Esto tuvo una consecuencia. El último versículo, el versículo 13, el último versículo de hoy, nos habla un poco de esa consecuencia. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No solamente se apartó Pedro, no solamente de manera gradual se fue retrayendo y apartando de los judíos, de los gentiles, Pedro, sino también otros judíos que estaban con él
que siguiendo su ejemplo, también se retraían y se apartaban de los judíos. Es decir, debido al prestigio y a la autoridad de Pedro, debido a que era un referente de la iglesia, su ejemplo era importante. Y el ejemplo en este caso, errado, indujo a otros judíos al error. Como dice Pablo directamente, otros que participaban en su simulación. Pablo dice abiertamente que lo que estaba haciendo Pedro era simulación. Dice abiertamente que lo que estaba haciendo era comportándose de una manera diferente a la que realmente creía. Eso es simular. Pedro tenía claro que él podía comer con los gentiles, había visto la visión, había declarado abiertamente su postura en el Concilio de Jerusalén, de manera pues que no era un problema de convicciones doctrinales, era un asunto de apariencias, era un asunto de quedar bien, era un asunto de no perder, de cuidar su buen nombre, era un asunto de no perder su prestigio, era un asunto de simular para ganarse la simpatía de los demás. Y era tan influyente Pedro que aún Bernabé, dice Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y cuando pone ese aún Bernabé, es porque resulta que Bernabé no era cualquiera. Bernabé era uno de los pastores de la iglesia de Antioquía. Bernabé había sido utilizado por Dios junto con Pablo para establecer esa iglesia y era uno de los que la pastoreaba. Pablo y Bernabé pastoreaban esa iglesia y era la iglesia de los gentiles. Y aún Bernabé, siendo el pastor de esa iglesia, se retraía siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo y Bernabé habían acabado de terminar el primer viaje misionero, que fue un viaje muy fructífero. Si uno revisa Hechos de los Apóstoles, las narraciones de este viaje, se da cuenta de cómo se movió el Espíritu Santo a través de ellos en ese viaje, cómo al lugar donde llegaban había quienes creían en el Evangelio y establecieron iglesias por muchas partes. Fue un fructífero viaje misionero. Habían ido juntos al concilio de Jerusalén y ahora estaban juntos pastoreando la iglesia de Antioquía. Habían enseñado juntos Bernabé y Pablo. Muy seguramente habían orado muchas veces juntos. Muy seguramente habían ministrado muchas veces juntos. Muy seguramente habían sufrido, porque recuerden que esos viajes misioneros no solamente era todo color de rosa, traía persecuciones y traía heridas y traía arrestos y traía cárceles y traía naufragios. Y muchos de esos sufrimientos los vivieron juntos, Pablo y Bernabé. Eran amigos y tenían un profundo amor mutuo. Habían pasado por muchas cosas juntos. Dios los había unido en el ministerio. Bernabé hizo lo que a muchos les dio temor al principio y fue aceptar a Pablo, porque recuerden que cuando Pablo decía que se había convertido, muchos tenían miedo de que fuera una mentira para venir y destruir la iglesia porque él primero los estaba persiguiendo. Pues Bernabé se hizo amigo de Pablo antes que nadie. Bernabé defendió a Pablo antes de que cualquier otro lo hiciera. Muchas veces Bernabé había oído predicar a Pablo el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe. Y es más, el mismo Bernabé muy seguramente muchas veces había predicado el evangelio de salvación por gracia mediante la fe. Pero a pesar de todo esto, fue arrastrado por la hipocresía de Pedro y de otros judíos. Vean que no es un asunto de convicciones, sino que es un asunto de la situación, del momento. Por eso es muy importante la constancia, por eso es muy importante el asunto diario, el asunto de que nos recuerden diariamente cuáles son nuestras convicciones. Por eso es fundamental la oración diaria y por eso es fundamental la lectura de la palabra diaria, porque uno puede decir hoy, sí, yo sé en qué creo, sí, yo sé en qué está puesta mi fe,
pero el día de mañana, cuando venga un problema, cuando venga un mal rato, cuando venga una situación difícil, es no un problema de convicciones, es esa situación la que normalmente hace dudar a la gente. Es cuando a alguien se le muere un familiar que dice, es que me siento defraudado por Dios y todo esto es terriblemente improbable. Es cuando uno está en una situación específica, cuando precisamente esa situación hace que uno se comporte diferente a sus convicciones. No son normalmente problemas de convicción doctrinal, de claridad doctrinal, no es un asunto de en qué creo, es un asunto más de circunstancias lo que lo hace a uno fluctuar. Yo he conocido muchas personas durante estos años que se han alejado de Dios, que en algún momento estaban en grupos de oración, en algunos momentos se congregaban, en algunos momentos tenían sed de la palabra y luego se han alejado. Y he conversado con muchos de ellos y hasta hoy ninguno me ha presentado como causal eh, un asunto de convicción. Ante ninguno se ha presentado una evidencia en contra del cristianismo, una evidencia que realmente ponga a tambalear sus convicciones y ellos racionalmente consideren que esa evidencia está en contra del cristianismo. No, es un asunto de irse alejando, es un asunto de ir dejando que personas no creyentes que alrededor mío tengan influencia sobre mí. Es un asunto de ir estando expuesto a situaciones que me van precisamente desfigurando y distorsionando mis convicciones. Y por eso es tan importante la frecuencia, por eso es tan importante lo diario, por eso es tan importante la oración constante, diaria, y leer la palabra diario. Y por eso es tan importante que nos repitan y nos repitamos en qué creemos. Muchas de las cosas que yo les digo aquí durante el grupo, estoy totalmente seguro que las repetimos y las repetimos y las repetimos. Aunque estemos en otro libro, hablamos de asuntos de gracia y hablamos de asuntos de fe y hablamos de asuntos que ya hemos tratado en otros momentos y en otras conversaciones y en otras noches. Pero es fundamental que nos repitamos constantemente en qué creemos, porque resulta que a veces el tema no es de convicción, sino de irse retrayendo, irse apartando. Así como Pedro, que paulatinamente se iba apartando de los gentiles, y esa situación llevó a que finalmente se comportara de manera hipócrita. Lo mismo que le pasó a Bernabé, se fue dejando llevar por algo que estaba viendo y se terminó alejando aún de aquellos a los que estaba pastoreando. Se fue dejando arrastrar. Y eso muy seguramente es lo que nos pasa constantemente a nosotros. Cuando hablamos de Bernabé y de Pablo, pues no estamos señalando a nadie, estamos señalándonos a nosotros mismos, porque he ahí lo que nosotros constantemente, lo que a nosotros constantemente nos pasa. Nos vamos dejando arrastrar. Y entonces cometemos errores y entonces tenemos deslices y entonces terminamos replicando tipos y formas de actuar, pues que finalmente no hacen parte y no se corresponden con lo que creemos. Es muy probable que esto que pasó aquí con Bernabé sea lo que haya comenzado su distanciamiento con, con, con Pablo, porque resulta que Bernabé fue el compañero del viaje misionero de Pablo en su primer viaje, pero no en el segundo. En el segundo viaje ellos empezaron a conversar al respecto de si debían llevar a Juan Marcos como acompañante de ese siguiente viaje, y eso generó diferentes distanciamientos, pero es muy probable que cosas como estas hayan precisamente iniciado ese distanciamiento. Bernabé, a pesar de sufrir tanto al lado de Pablo y de pasar tanto tiempo con él, ante el ejemplo específico de Pedro,
se empezó a apartar de sus propias convicciones. Pedro, ese líder por naturaleza, tenía obviamente una influencia inmensa en los que estaban alrededor. Y entonces esas acciones públicas implicaran que muchos otros siguieran su ejemplo. En muchas ocasiones ese ejemplo fue para bien, pero en muchas otras muy seguramente actuando en función de su sabiduría propia, muy seguramente actuando en función de lo que él creía mejor, consideraba mejor no dar de qué hablar a los judaizantes y entonces alejarse de los gentiles. En muchas ocasiones cuando actuó basado en sus propios juicios, en sus propios prejuicios también, el resultado fue desastroso, el resultado fue trágico. Aquí el resultado fue trágico. Muchos judíos que estaban con él hicieron lo mismo y aún Bernabé. Pero eso también nos habla de el cuidado que debemos tener de no poner nuestra fe en otro ser humano, porque ese ser humano en ocasiones está ahí puesto por Dios para enseñarnos, para guiarnos, pero también es imperfecto, también cae, también tiene temores, también el Espíritu Santo está haciendo la obra en él de pulir un montón de cosas. Y entonces Pedro era el líder de la iglesia, pero también el Espíritu Santo estaba teniendo ahí una obra en construcción. Somos obras en construcción, no somos obras terminadas. El Espíritu Santo va a ir puliendo, el alfarero va moldeando. La santificación es un continuo presente. Es constante el proceso de santificación, no es una obra terminada. Vuelvo y repito, la palabra dice claramente, solo tendrá culmen perfecto esa obra del Espíritu Santo cuando estemos en la gloria con Él. Pero muchos muy seguramente lo tenían como referente, muchos muy seguramente pusieron su fe en Él y entonces pues fueron arrastrados en este caso a la hipocresía de ellos. Eso obviamente tuvo un efecto en la iglesia de Antioquía, porque los gentiles se sintieron despreciados por la cabeza de la iglesia y por los demás judíos. No solamente se sintieron, fueron despreciados, sabiendo que eran creyentes, sabiendo que eran cristianos, sabiendo que habían recibido el Espíritu Santo, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro y los demás sí estaban haciendo acepción de personas. Se estaban comportando hipócritamente. Ese término hipocresía es un término muy interesante porque el término griego de hipocresía se refiere literalmente al teatro griego, se refiere literalmente al actor que porta una máscara para indicar un estado de ánimo. ¿Han visto ese teatro griego en donde hay máscaras tristes, alegres, de sorpresa, de preocupación, y hay un actor que se pone una máscara y a través de esa máscara está indicando un estado de ánimo? Ese es el acto de la hipocresía, viene de allí. ¿Y por qué se le llama hipocresía? Desde ese término, desde ese contexto, pues porque precisamente el hipócrita, el actor, en ese caso, es el que enmascara su verdadera identidad. Él puede que esté muy feliz, pero le toca asumir un papel en una obra específica, en una escena específica, y entonces anda con una máscara que lo muestra triste. O es muy probable que esté preocupado, pero anda con una máscara que está sonriente. Él está ocultando su identidad real, está enmascarando su identidad real. Eso es lo que es ser hipócrita. Pedro y los demás creyentes judíos sabían que las acciones que estaban haciendo estaban erróneas, eran erróneas. Por eso hicimos todo el contexto previo, porque no quería que confundiéramos lo que estaba pasando aquí con un problema doctrinal. Pedro claramente sabía que eso que estaba haciendo estaba mal, tuvo la visión, tuvo el caso de Cornelio y en el concilio claramente mostró cuál era su apreciación frente al tema.
No habían problemas doctrinales. Hay ocasiones en que uno está equivocado y simplemente está equivocado y actúa conforme a sus certezas, pero tiene una certeza equivocada y bueno, pues en algún momento en la gracia de Dios podrá uno ser consciente de ese error y replantearse, pero aquí no había problemas de convicciones. Aquí, por eso ellos, Pablo dice claramente, el problema de ellos no es que estaban distorsionando. Cuando los judaizantes distorsionan, él dice, están distorsionando el evangelio. Aquí Pablo no estaba diciendo, ellos distorsionan. Aquí Pablo dice, son hipócritas. Ellos saben claramente en qué creen. Ellos saben claramente lo que están haciendo está mal. Pero se están poniendo una máscara para aparentar ante aquellos otros. Pedro y los demás creyentes judíos sabían claramente que sus acciones estaban mal, eran erróneas, pero se dejaron intimidar por judaizantes. Y esa intimidación llevó a que actuaran en contra de sus convicciones y en contra de su conciencia. Por eso eran hipócritas, porque se ponían una máscara. Detrás de esa máscara pensaban y tenían convicciones específicas, pero se portaban de manera diferente, apariencias ante los demás. Procuraban agradar a esos judaizantes. Y entonces se hicieron ellos mismos hipócritas. Y con eso lastimaron a los hermanos de la iglesia de Antioquía por querer agradar a algunos que estaban distorsionando el evangelio. De este desliz de Pedro podemos aprender muchas cosas, porque pareciera, vuelvo y repito, un asunto negativo, pero Dios usó esto para fortalecer la iglesia de Antioquía. Dios usó esto para glorificar su nombre y entonces precisamente el Espíritu Santo lo inspiró en Pablo y quedó por escrito para que también este suceso que parece negativo tenga repercusiones positivas en cada uno de nosotros. Y por eso hay verdades importantes que tenemos que rescatar de este desliz, de este resbalón de Pedro en Antioquía. Lo primero es, todos estamos en construcción y hasta los ministros, hasta los líderes, hasta los predicadores más notables, hasta los sacerdotes más notables, hasta los creyentes que consideramos más maduros, pueden en cualquier momento equivocarse y cometer transgresiones graves y tener deslices en el camino. Caen en errores y pecados de la misma manera como muy seguramente todos lo hacemos, porque estamos en construcción y todos tenemos que andar muy atentos, porque en cualquier momento, pues, podemos resbalarnos. El que piense estar firme, mire que no caiga, vuelvo y repito, dice la palabra. Y aquellos mismos errores que nosotros juzgamos y que señalamos y que predicamos en contra de ellos con firmeza, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser el error en el que caiga mañana si no ando con atención. Es más, esto de que aún los líderes caigan en algunos errores a veces es tan difícil para entender, de entender para nosotros, que si uno revisa algunos estudios sobre este texto, es interesantísimo encontrar que muchos estudiosos de la palabra han querido insistir en que Pedro, el Pedro mencionado en este texto, no es el apóstol. A veces pareciera que nos queda tan difícil entender que es que aún los líderes están en construcción, que en muchos estudios han insistido en que el que aparece aquí, el hombre que tuvo ese desliz, no es Pedro el apóstol. ¿Cómo va a ser Pedro el apóstol de la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo va a ser Pedro el apóstol de Jesucristo el que tuvo este desliz? Porque precisamente es difícil a veces captar esa primera enseñanza. Cualquiera puede caer en un error, cualquiera puede caer en pecado porque estamos en construcción. Y por eso no podemos poner nuestra confianza en ningún hombre y en ninguna mujer, porque si nuestra confianza está puesta allí, muy seguramente nos decepcionaremos. Son instrumentos de Dios para guiarnos, pero también
están en construcción. Es que es muy complicado uno pensar que el mismo Pedro del que estamos hablando hoy es el que predicó el sermón el día de Pentecostés con el poder del Espíritu Santo. Es que es muy difícil de creer que el mismo Pedro del que estamos hablando hoy es aquel hombre a través del cual fue sanado el paralítico que mendigaba en la puerta La Hermosa, ahí a la salida del templo. Es muy difícil creer que a pesar de su llamado apostólico y de los dones que le fueron dados, caiga. Pues Pedro mismo manifestó que tenía pies de barro, como cualquiera. Cuando Pedro fue al encuentro de Cornelio, lo primero que hizo Cornelio al verle fue postrarse a sus pies. Y la respuesta de Pedro, cuando Cornelio se postró a sus pies, fue levantarle diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:26. Yo mismo también soy hombre. Pareciera que eso, que a veces es tan obvio, nos es difícil de creer, nos es difícil de captar. Y entonces preferimos creer que este Pedro tiene que ser uno distinto, porque ese que predicó en Pentecostés no tiene pies de barro, ese no tendría deslices. La segunda enseñanza que quiero rescatar es el asunto de la fidelidad. La fidelidad implica mucho más que creer la doctrina correcta. En grupos como este, pues precisamente queremos profundizar en el conocimiento de la palabra para tener claridades doctrinales. Y constantemente aquí en el grupo les repito constantemente, el que más sabe, al que más sabe, más se le demanda. Constantemente repetimos que no podemos ser simplemente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser vividores de la palabra. Que más vale conocer solo un poco, pero que nuestra vida sea acorde con eso que conocemos, que conocer un montón de cosas, pero que eso no tenga repercusión en nuestra vida. Que la palabra no es un libro cualquiera, sino que la palabra tiene el poder de transformarnos, de exhortar nuestra vida. Como dice la carta a Timoteo, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Por eso este no es un ejercicio académico. Este es un ejercicio racional, claro, en muchas instancias, pero este es un ejercicio de ser guiados por el Espíritu Santo en la revelación de la palabra para que nuestra vida sea exhortada a caminar de una manera específica delante de Él. No es un asunto de llenarnos de datos y de información. Y entonces este texto nos permite recalcar que la fidelidad implica mucho más allá de creer la doctrina correcta. Yo puedo creer la doctrina correcta, pero si no tengo la conducta correcta, seré un hipócrita. Claro, puedo cometer un error, pero tengo que levantarme de ese error, porque una cosa es cometer un error y otra cosa es que ese error se convierta en mi estilo de vida. Una cosa es que bajo la excusa de que tenemos pies de barro, nos acostumbremos a vivir en el barro y nos acostumbremos a vivir en la caída y nos acostumbremos a cometer el error. Sin la conducta correcta, creer la doctrina correcta es simplemente un asunto de hipocresía. Lo cual, vuelvo y repito, no quiere decir que no caigamos, pero es un asunto eventual, porque como dice la palabra, ya no se enseñorea el pecado de nosotros. También hay una tercera enseñanza que me parece importante que rescatemos, y es que la verdad es importante. Y en ocasiones, usted y yo vivimos en un tiempo en donde, claro, es importante la armonía y la paz, y yo no estoy diciendo que no, que vayamos en contra de eso, pero vivimos en un tiempo en donde, al parecer, el valor más importante es la tolerancia. Y entonces, no me importa usted qué haga, no importa usted qué crea, no me importa
usted como viva, yo tengo que tolerarlo y tengo que respetarlo. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero eso muchas veces nos lleva a la indiferencia, nos lleva a no comprometernos, nos lleva a no señalar los errores, nos lleva a no defender la verdad, porque todos los puntos de vista deben ser respetados y tolerados. Y comprometerse con la verdad de ninguna manera es un asunto de intolerancia y es un asunto de irrespeto. Lo que aquí hizo Pablo fue resistir cara a cara. Lo que aquí hizo Pablo fue ir y plantear las cosas como son, porque lo que estaba pasando allá no era conforme a la verdad. Yo en algunas ocasiones les he hablado de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el que escribió las Crónicas de Narnia, y C.S. Lewis no era creyente, y su mejor amigo era creyente, Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos. Y resulta que los dos eran profesores universitarios en Cambridge. Creo que esta historia se los ha contado en alguna ocasión. Y a Lewis le parecía increíble que ese amigo al que él amaba tanto, que era tan inteligente, creyera los cuentos del cristianismo. Y en vez de ser indiferente, y en vez de simplemente decir, sí, yo respeto, pues le importaba mucho que su amigo no se dejara embaucar por los cuenteros del cristianismo. Y entonces se puso a estudiar apologética, que es la rama de la teología que estudia la defensa de la fe. Se puso a estudiar la defensa de la fe para encontrar los puntos débiles de la fe de su amigo y convencerlo de su error. Pues resulta que estudiando apologética se encontró con Dios, se postró a sus pies y se convirtió en el teólogo más influyente del siglo pasado, escribiendo cosas increíbles desde la teología e incluso escribiendo alegorías increíbles de la historia de la redención, como las Crónicas de Narnia. Un éxito tanto en el libro como en cine. Pero más allá de esta historia, una de las cosas que más me interesa de Lewis es precisamente que aún en términos no cristianos, porque lo que él quería era convencer a Tolkien de que estaba en un error, aún en ese asunto no era indiferente. Aún en ese asunto prefería la verdad antes que la armonía y la paz pegada con babas, la armonía y la paz externa. Esta historia nos habla un poco también de eso. La verdad es más importante que la armonía y la paz cuando se tienen que fundamentar en faltas a la verdad. Claro, la palabra dice claramente en Efesios que los une el vínculo de la paz, pero no estamos hablando de una paz a costa de la verdad. Estamos hablando de una paz basada en la verdad. Y no es necesariamente estamos hablando de confrontaciones que lleven al irrespeto. Cuando aquí Pablo resiste cara a cara a Pedro, no se está hablando de algo que lo lleve a violentarlo, que lo lleve a ultrajarlo. Se está hablando de alguien que, a pesar de la autoridad de Pedro, vino y prefirió parar la armonía y prefirió poner algo de discordia en la situación, pero que primara la verdad. Lo que estás haciendo es condenable. Tú sabes que lo que estás haciendo está mal y lo estás haciendo por darle gusto a los judaizantes. La verdad es importante. En tiempos en donde todas las verdades se justifican y cada quien tiene su propia verdad y no podemos debatirle a nadie porque entonces no somos tolerantes. La ética del relativismo, en donde cada situación tiene su verdad. Eso, pues habrá que tener mucho cuidado con ello en términos doctrinales. Finalmente, pues algo que viene relacionado con lo que estudiamos hace 8 días, estar muy atentos, porque la palabra nos advierte claramente que de entre nosotros se levantarán falsos maestros. No estoy diciendo pues de ninguna manera que Pedro sea uno de ellos. Sabemos el desenlace de todo esto y sabemos que es un gran maestro de la iglesia, pero sabemos que esto fue un pequeño desliz. Entre nosotros se levantarán falsedades reales y resulta que
Si las pequeñas cosas las ignoramos, cuando hayan falsedades de peso, muy seguramente también lo ignoraremos. Y a veces en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, nos hemos acostumbrado a ignorar la falsedad, a ignorar los errores, precisamente para no generar discordia, precisamente para no herir a nadie, precisamente para cuidar el corazón de las personas. Hay que revisar entonces, a partir de este relato de Pedro, que cuando detectemos hipocresía y que cuando nuestros propios comportamientos sean en función de la hipocresía, pues la mayor muestra de amor por nosotros y por la iglesia muy seguramente será no ignorar esa hipocresía. Para concluir, un texto como estos precisamente nos lleva a entender nuestra total dependencia de la gracia de Dios. Porque como dijimos en el transcurso de la conversación, cuando vemos a Pedro y a Bernabé y a los otros judíos simular de la manera que simularon, muy seguramente estamos viendo un reflejo de nosotros. Muy seguramente si hacemos una autoinspección, sabremos que también en muchas ocasiones simulamos, en muchas ocasiones nos comportamos de una manera diferente a lo que somos, solo para agradar a los demás, solo para no generar habladurías en contra nuestra. Muy seguramente la misma hipocresía de tener máscaras y de esconder algunas de las cosas que somos y de actuar de una manera diferente a nuestras convicciones también es una descripción que recae sobre nosotros y que nos encaja muy bien. Pues muy seguramente ser conscientes de eso, aparte pues de hacernos entender un poco más lo que somos, nos permitirá entender nuestra dependencia total de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ninguno, puede hacer las cosas de tal manera que pueda ser justificado por la ley. Ni aun Pedro, siendo llamado directamente por Jesús y ejerciendo el papel protagónico que ejerció en la iglesia del primer siglo, ni aun él tiene credenciales para considerarse merecedor de la salvación ofrecida por Jesucristo. Todos tenemos completa insolvencia. Y a veces eso es lo más difícil de aceptar cuando uno viene al Evangelio. Lo más difícil es dejar de pensar que por mis esfuerzos puedo ganar algo. Lo más difícil es dejar de creer que, que es en mis fuerzas, que si me esfuerzo un poquito más, puedo entonces dejar de hacer esto y dejar de cometer aquello. Y en algún momento entender por fin que somos completamente insolventes y que la asombrosa oferta de Jesús es precisamente salvarnos por gracia, que es un favor inmerecido, que la asombrosa oferta de Jesús es decirnos, aunque no lo merezcas, esta es mi oferta de salvación. La asombrosa oferta de Jesús es que nos ofrece todo a cambio de nada. Ese precisamente es el siguiente tema, porque después de esta introducción que nos hace Pablo sobre lo que pasó en Antioquía y ese desliz de Pedro, Pablo nos va a dar una explicación sobre lo que es el Evangelio de la Gracia y sobre que somos salvos solo por medio de la fe. De manera pues que sentir nuestra insolvencia, ser conscientes de nuestros deslices y de nuestros errores, ser conscientes de que nada podemos hacer por nuestra cuenta para ser salvos, ser conscientes de que si de nosotros dependiera, muy seguramente no ganaríamos nada. Como una vez leí en un libro, un creyente decía, si en algún momento, después de creer todo esto, me muero y voy al infierno, lo único que podré decir, si digo las cosas con honestidad, es,
esto es lo que merezco. Porque por merecimiento propio, muy seguramente no es nada diferente lo que merecemos. Pero solo por la gracia de Dios tenemos la plena certeza de hacia dónde vamos. Porque aunque nada podemos ofrecer, Él lo ha ganado todo por nosotros. Precisamente entonces, ese es el tema que viene para nuestro próximo encuentro. Vamos a orar.